Hola, buen día, damas y caballeros. Mi nombre es Roberto Carlos Olivares Nateras. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este es el reto número 5, de nombre ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? De la materia Derechos Humanos en el ámbito internacional, con la asesora Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Hoy, 30 de abril del 2024, les presento mi aporte. El caso número 1 es sobre Ana y dice así. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incómoda dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. En este caso, sí considero que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano en el caso de Ana, por los siguientes argumentos. Violación del derecho a la libertad de expresión. Ana estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión al repartir panfletos con citas bíblicas. Este derecho está protegido por el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma parte del bloque de constitucionalidad en México. También fue objeto de una detención arbitraria, sin orden judicial y sin que existiera ninguna causa legal para ello. Esto constituye una violación del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recibió trato inhumano y degradante, fue incomunicada y sometida a burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública. Esto constituye una violación del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Omisión por parte de las autoridades nacionales. La Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos omitieron iniciar un procedimiento para investigar las violaciones a los derechos humanos de Ana. Esto constituye una violación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la obligación del Estado de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Lo anterior encuentra fundamentación en las jurisprudencias que ha establecido la Corte sobre la libertad de expresión, la detención arbitraria y el trato inhumano y degradante. En el caso de Ana, la Corte podría considerar que el Estado mexicano violó los derechos de Ana en todos estos aspectos. Además, la Corte podría considerar que la omisión por parte de las autoridades nacionales de investigar las violaciones a los derechos humanos de Ana constituye una violación del deber de garantizar y proteger a los mismos. El caso número 2 es de Andrés y dice así. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 6 de la tarde a 9 de la mañana. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 a quien infligiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado. Fotografía incluida. En redes sociales, como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte. En este caso, sí considero que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano
en el caso de Andrés, ya que se violaron sus derechos a la libertad personal sin una orden judicial y sin que existiera ninguna causa legal para ello. Esto constituye una violación del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También se violó su derecho de igualdad ante la ley, porque fue discriminado por su condición de persona en situación de calle. Esto constituye una violación del artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recibió trato inhumano y degradante. Fue boletinado en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Esto constituye una violación del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La fundamentación es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido también jurisprudencia sobre la libertad personal, la igualdad ante la ley y el trato inhumano y degradante. En el caso de Andrés, la Corte podría considerar que el Estado mexicano violó los derechos de Andrés en todos estos aspectos. En conclusión, considero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría encontrar al Estado mexicano responsable por las violaciones a estos. En ambos casos es importante tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal de última instancia, por lo que solo puede conocer de casos en los que se haya agotado todos los recursos internos. Muchas gracias.